Muy buenas tardes, mis hermanos, mis hermanas, mis amigos y amigas de estas redes sociales que tanto nos han servido en estos días de pandemia, de cuarentena, de estar recluidos en nuestros hogares. Para mí me es muy grato el dirigirme una vez más hacia ustedes por medio de esta plataforma. Ya terminé mi turno de trabajo, gracias al Señor. He tenido un turno bien relajado y gracias a mi Dios, Él hasta aquí me ha cuidado. Acá en Campamento Posesión, el virus, el contagio está muy latente. Han bajado muchas personas contagiadas, pero hasta aquí el Señor me ha guardado. Se está trabajando con el mínimo de personal porque en el turno pasado bajaron muchas personas contagiadas. Es que hasta aquí puedo agradecer a mi Dios, puedo honrar su nombre porque Él me ha protegido. Y todo lo que el Señor hace es bueno. Si estemos sanos, estemos enfermos, somos del Señor. Seamos pobres, seamos ricos, somos del Señor. Cual sea la circunstancia, dice el apóstol Pablo, que somos de nuestro Dios, que ninguna cosa nos puede separar, ni lo alto, ni lo bajo, ni lo profundo, ni la vida, ni la muerte, ni lo porvenir. Y ninguna cosa creada nos puede separar del amor de Cristo. Que el Señor nos ayude. Si hay alguien que sufrió primero que nosotros, ese es nuestro Señor Jesucristo. A veces nosotros pensamos que somos las únicas personas que sufrimos, no, pero tenemos a nuestro bendito Salvador Jesucristo, lo tenemos a Él, que Él sufrió primero que nosotros. Y si hay alguien que conoce el sufrimiento, ese es nuestro bendito Salvador. Porque Él, siendo Dios, se hizo hombre. Y Él, con toda su divinidad, Él nunca dejó de ser Dios. Él, con toda su divinidad, con todo su poder, Él vivió en este mundo. Pero no se aferró a su divinidad, sino que tomó nuestra condición y la sufrió. Él tenía poder para no ir a la cruz, tenía poder para pasar todas las cosas, pero Él, por amor a nosotros, los pasó. Entonces, si queremos tener algún amigo, si queremos tener a alguien que nos comprenda, que nos entienda en nuestras aflicciones, ese es nuestro Señor Jesucristo. Porque Él sufrió primero que nosotros. Bien, quisiera hacer una reflexión de la palabra del Señor para cuando tengan la oportunidad de escucharla, pueda ser de mucha bendición para sus vidas. En el libro de los Hechos, capítulo 1, tenemos nosotros la maravillosa promesa del Espíritu Santo. El libro de los Hechos lo escribió Lucas, un discípulo de Pablo y por supuesto discípulo de nuestro Señor Jesucristo. Según la tradición dice que era un hombre gentil que se convirtió al Señor Jesucristo, un doctor, un médico, porque el apóstol Pablo en una de sus cartas lo llama el médico amado. Y este hermano, este discípulo del Señor, escribió dos libros. Escribió el Evangelio de Lucas y escribió el libro de los Hechos. Y él se los dedicó a no sabemos si era una persona, a Teófilo. Teófilo en griego significa amigo de Dios, compañero de Dios. Entonces hay algunos eruditos, algunos estudiosos, y dicen que tanto el Evangelio de Lucas como el libro de los Hechos se escribió a la totalidad de los amigos de Dios, de los servidores de Dios, a los hermanos. Pero en Lucas, si nosotros leemos Lucas capítulo 1, del verso 1 en adelante, vamos a encontrar que Lucas trata de excelentísimo a Teófilo. Por lo tanto, nos da a entender que Teófilo era un hombre importante de la alta sociedad romano, un hombre gentil que se convirtió al Señor y que tenía mucho interés en conocer de nuestro Dios. Era una persona muy importante, por eso Lucas se da el trabajo de investigar, recopilar toda la información y le dedica estos dos tratados, tanto el Evangelio de Lucas como el libro de los Hechos, se los dedica a este hombre y el Espíritu Santo lo ha hecho perdurar a través del tiempo para que también nos sirva a nosotros, sea de bendición a nosotros, porque sabemos que la Biblia, la palabra de Dios, es inspirada por el Espíritu Santo y es útil para enseñar, para redarguir, para corregir y para instruir en justicia. Esa es la finalidad de la Biblia.
Entonces tenemos aquí el libro de los Hechos. El Espíritu Santo inspiró a Lucas según la tradición, dicen que entre el año 80 después de nuestro Señor Jesucristo y entre el año 90. Por ahí fluctúa la fecha en que se escribió el libro de los Hechos, entre el año 80 y el año 90 después de nuestro Señor Jesucristo, en el primer siglo. No nos olvidemos que el libro de los Hechos nos narra cómo el Espíritu Santo fundó la iglesia, cómo nace la iglesia de nuestro Señor Jesucristo. Que el Señor nos ayude. Vamos a leer en Hechos capítulo 1, del verso 1 al verso 11, y la lectura dice como sigue: en el nombre de nuestro Señor Jesucristo. Promesa del Espíritu Santo. En el primer tratado, oh Teófilo, hablé acerca de todas las cosas que Jesús comenzó a hacer y a enseñar, hasta el día en que fue recibido arriba, después de haber dado mandamiento por el Espíritu Santo a los apóstoles que había escogido, a quienes también después de haber padecido se presentó vivo con muchas pruebas indubitables, apareciéndoseles durante 40 días y hablándoles acerca del reino de Dios. Y estando juntos, les mandó que no se fueran de Jerusalén, sino que esperasen la promesa del Padre, la cual les dijo: oísteis de mí, porque Juan ciertamente bautizó con agua, mas vosotros seréis bautizados con el Espíritu Santo dentro de no muchos días. Entonces los que se habían reunido le preguntaron diciendo: Señor, ¿restaurarás el reino a Israel en este tiempo? Y él les dijo: no os toca a vosotros saber los tiempos o las sazones que el Padre puso en su sola potestad, pero recibiréis poder cuando haya venido sobre vosotros el Espíritu Santo, y me seréis testigos en Jerusalén, en Judea, en Samaria y hasta lo último de la tierra. Y habiendo dicho estas cosas, viéndolo ellos, fue alzado y le recibió una nube que le ocultó de sus ojos. Y estando ellos con los ojos puestos en el cielo, entre tanto que él se iba, he aquí se pusieron junto a ellos 2 varones con vestiduras blancas, los cuales también les dijeron: varones Galileos, ¿por qué estáis mirando al cielo? Este mismo Jesús que ha sido tomado de vosotros al cielo, así vendrá como le habéis visto ir al cielo. Padre eterno, gracias por su amor, gracias por sus bondades, gracias por este privilegio que usted me da de poder abrir su palabra, sus escrituras, y poder conversar con mis hermanos, mis hermanas, mis amigos, mis amigas del internet. En algún minuto de su vida esta reflexión les va a servir. Gracias porque usted nos da esta oportunidad. Permita que su Espíritu Santo me inspire, me guíe, me enseñe y use mis labios, mi mente, mi corazón y todo mi ser, para que no sean mis ideas, no sean mis pensamientos, sino que sea lo que el texto quiere decir, lo que el Espíritu Santo quiso decir en esos tiempos y lo que el Espíritu Santo quiere decir a nosotros hoy en día. Ayúdenos, diríjanos en esta reflexión, guárdenos de todo mal, líbrenos de esta pandemia, protéjanos. Se lo suplicamos en el nombre del Señor Jesús, nuestro amante y bendito Salvador. Amén. Bien, contento con el Señor entonces de poder conversar con usted, de poder improvisar este culto de adoración, de exhortación de la palabra, donde podemos analizar la Escritura, y el Espíritu Santo, bueno, Él se encarga de producir en nosotros el hacer y el querer. Nosotros siempre, con la ayuda del Espíritu Santo, tenemos que leer la palabra, tenemos que estudiarla, porque así le damos la oportunidad al Espíritu Santo para que trabaje en nosotros. Porque el Señor Jesús, cuando le dio la promesa a los discípulos, a los apóstoles, que iba a venir el Espíritu Santo, le dijo: es necesario que me vaya, porque si yo no me fuere, no vendrá el Consolador. Y cuando venga el Consolador, Él os enseñará todas las cosas
y os recordará todo lo que os he hablado. Me van a permitir un ratito, viene alguien, así es que continúo inmediatamente con la reflexión. Parece que es mi hermano Cristian Godoy. Bueno, si él es, bienvenido sea. Bien, entonces como estábamos conversando, el Señor Jesucristo había prometido la venida del Espíritu Santo, la promesa del Espíritu Santo. Entonces que el Señor nos ayude. Y como les decía en la introducción, este libro Lucas se encargó de recopilar todos los antecedentes. Según los escritores, los eruditos dicen que la base del Evangelio de Lucas fue tomado del libro de Marcos. Mi hermano, bienvenido, el Señor lo bendiga. No es que no estoy solo, mis hermanos. Aquí llegó mi hermano Cristian Godoy. Que el Señor lo bendiga. Salude, mi hermano. ¿Cómo están mis hermanos? Señor le bendiga. Disculpe por haber interrumpido, pero lo más importante es que, aunque sea un poquito tarde, recibir el mensajito de su palabra, ese alimento que cada uno de nosotros necesitamos. Así que voy a dejar a mi hermano que continúe con su mensaje. El Señor le bendiga. Amén. ¿Se dan cuenta? Me cambió hasta la cara, ahora hasta el semblante, porque estoy con mi hermano, más respaldado, más contento. Que el Señor nos siga bendiciendo y nos guarde y nos proteja. Entonces, estamos hablando de la promesa del Espíritu Santo. Hechos, el libro de los Hechos, capítulo 1. Cómo este médico amado, este gentil, discípulo de nuestro Señor Jesucristo y discípulo de Pablo. No nos olvidemos que en una oportunidad todos abandonaron a Pablo, pero Lucas, Timoteo siempre estuvieron al lado de él, Tito, estuvieron hasta el final con el apóstol Pablo. Entonces, tenemos este relato de los hechos de una muy buena fuente, que el Señor nos ayude. En el primer tratado, oh Teófilo, hablé acerca de todas las cosas que Jesús comenzó a hacer y a enseñar. ¿Cuál es el primer tratado? El Evangelio de Lucas. Es el primer tratado que Lucas recopiló y le envió a Teófilo. Y como le explicaba, Teófilo es una palabra griega y la etimología de esta palabra significa amigo de Dios, compañero de Dios. Algunos eruditos dicen que estos dos tratados fueron escritos a los seguidores de nuestro Señor Jesucristo. Pero como les decía, en Lucas dice, oh excelentísimo Teófilo. Quiere decir que era una persona, un dignatario, que era una persona importante, de alto rango, de la alta sociedad. Muy probable un funcionario romano que se había convertido al Señor y quería conocer más de nuestro Dios. Y el Espíritu Santo inspiró a este discípulo, a este médico amado Lucas, para recopilar a todo esto y este hombre Teófilo pudiera alimentar su fe, y esta carta empezó a circular también por todas las iglesias y hasta el día de hoy, y que nos ayuda a nosotros para poder entender y comprender la promesa del Espíritu Santo. ¿Le han hecho alguna promesa a ustedes alguna vez? Muchas veces, ¿cierto? Muchas veces nos han hecho promesas, sobre todo cuando hay tiempo de elecciones. Las promesas llueven, promesas de bienestar, promesas de una casa propia. Cuando estamos cesantes a veces recibimos promesas de trabajo, etc. Nuestra vida siempre está rodeada de promesas, pero no todas se cumplen. Hasta nosotros, es cierto, hacemos promesas a nuestros hijos, a nuestra esposa, y siempre terminamos fallando. Que el Señor nos ayude, pero nuestro Dios no es hombre para mentir. Nuestro Señor Jesucristo, Él prometió, entregó una promesa a sus seguidores que iba a enviar el Espíritu Santo, que era necesario que Él padeciera mucho, que llegara a la cruz, que entregara su vida, y era necesario que Él se fuera, porque si Él no se iba, el Espíritu Santo no iba a poder venir, el Consolador no iba a venir. La palabra Consolador también, una palabra griega que
que quiere decir paracleto. ¿Y cuál es la etimología de la palabra paracleto? Alguien al lado de otro, como un abogado, alguien que ayuda a otro, que defiende a otro, que representa a otro. Esa es la etimología del ayudador. Entonces, ¿qué es lo que es el Espíritu Santo para nosotros? Nuestro ayudador, alguien que nos va a sostener, que nos va a acompañar, que nos va a defender, que nos va a enseñar, que nos va a proteger. Gloria a Dios. Entonces, era necesario que el Señor Jesucristo se fuera para que viniera el Consolador. Y en San Juan dice que cuando el Espíritu de verdad viniera sobre los discípulos, el Espíritu iba a tomar posesión de ellos y iba a traer la vida de Cristo y la iba a implantar en ellos. Y Jesús con el Padre iban a venir por medio del Espíritu a morar en los corazones. Por eso la Biblia dice que nosotros somos el templo del Espíritu Santo de nuestro Dios. Nosotros no somos cualquier persona, no somos cualquier ciudadano, somos las personas más importantes para nuestro Dios. Según Malaquías, nosotros somos su especial tesoro. Dice que se escribió libro de memoria para el día en que Él actúe, porque entonces se volverá el que sirve a nuestro Dios, se volverá y dirá, realmente valió la pena, porque ahí se va a notar la diferencia entre el que sirve a nuestro Dios y el que no le sirve, entre el que obedece la palabra y el que no la obedece, el que es discípulo genuino y el que no es genuino. Entonces ayúdenos el Señor. Y ese es el Espíritu Santo, el encargado de revelar y hacernos nosotros genuinos. Gloria a Dios. El Espíritu Santo revela lo que es falso y lo que es genuino. ¿Se ha fijado usted que en este mundo siempre predomina la falsedad? Nosotros a veces tenemos una imagen falsa, presentamos una imagen falsa. En lo que es dinero, circula en el mundo mucho dinero falso. Aquí en Chile falsifican los billetes de 20.000 pesos, de 10.000, de 5.000, hasta de 1.000 pesos los falsifican. Pero hay una forma de identificarlo. El billete verdadero tiene muchas características que lo diferencian del falso, a pesar de que tienen la misma impresión. El billete falso con el billete verdadero tienen los mismos dibujos, la misma nomenclatura, pero tienen características diferentes. El billete falso es liso. En cambio, el billete verdadero, al hacerle tacto con los dedos, se nota el relieve en las palabras, en los números y en los dibujos. Y al verlo así, se ve los relieves. Tiene un sello de agua, tiene un sinfín de características. Y además, la luz ultravioleta también revela cuando el billete es verdadero o es falso. Entonces, nosotros también, la Biblia dice que hay falsos maestros, falsos pastores, falsos hermanos, falsos ministros. Este mundo, no nos olvidemos que gobierna el enemigo, y el enemigo tiene sus seguidores y tiene sus ministros, y hay mucha falsedad. Entonces el Espíritu Santo se encarga de revelar, de mostrar lo genuino. Por eso era importante la promesa de la venida del Espíritu Santo, porque la iglesia iba a nacer, y la iglesia cuando naciera se iba a enfrentar a un sinfín de situaciones, así como nosotros cuando nacemos, mientras estamos en el vientre de nuestra mamá, no hay problema, nos llegan todos los nutrientes, ¿cierto? Al feto le llegan todos los nutrientes, ahí tranquilito, dentro del vientre, recibe todas las emociones, todo bien. Pero ¿qué pasa cuando el niño o la niña viene a este mundo y nace? Empiezan los problemas. Tiene que empezar a aprender a respirar, tiene que empezar a aprender a pedir cuando tiene hambre, ¿cierto? Empieza a aprender a llorar, y así como va pasando el tiempo, tiene que empezar a aprender a hablar, a caminar, y con muchas dificultades, porque se caen, se queman, se muerden. Un sinfín de problemas, un sinfín de dificultades, que se enferman. Entonces la iglesia, de la misma forma, también, cuando estaba nuestro Señor Jesucristo, todo estaba bien, pero Él tenía que irse. Entonces Él iba a enviar su Espíritu Santo, porque la iglesia iba a nacer, y la iglesia de la misma forma tenía que enfrentarse a la crueldad de este mundo, al engaño de este mundo, a toda la rivalidad de este mundo, porque el diablo siempre quiso destruir el Evangelio,
quiso echar a perder los planes de nuestro Dios, pero gracias a nuestro Señor Jesucristo no lo pudo hacer. Y gracias al Espíritu Santo que Él está con nosotros y frena al enemigo. Entonces estamos frente a una gran promesa. Y aquí Lucas le está explicando a Teófilo cómo nuestro Señor Jesucristo, cuando estuvo acá en la tierra, escogió apóstoles. Y por medio del Espíritu Santo les dio autoridad para que salieran, para que enseñaran, para que predicaran, para que sanaran, para que echaran fuera demonios y para que hicieran muchos milagros. Entonces, y el Señor Jesús les dijo que Él tenía que sufrir, que Él tenía que morir y después tenía que irse. Pero en su reemplazo iba a venir el Espíritu Santo. Y eso le explica Lucas a Teófilo y el Espíritu Santo nos lo explica a nosotros. Nosotros no estamos solos. Mateo capítulo 28, versos 18, 19, 20, ¿cierto? Tenemos el gran mandato de nuestro Señor Jesucristo. Y ahí en el último texto dice, y yo estaré con vosotros hasta el fin de los tiempos. Nuestro Señor Jesucristo siempre estará con nosotros. Esa es su gran promesa. Él se fue a los cielos, está a la diestra del Padre, pero no nos olvidemos que nuestro Señor Jesucristo es Dios, es omnipresente, omnisciente, todopoderoso. Y por medio del Espíritu Santo Él está con nosotros, donde quiera que vamos. Él está aquí con mi hermano Cristian. Está con nosotros. Aquí habemos dos, pero Él está con nosotros. Gloria a Dios. Él nos acompaña en nuestro trabajo, nos ayuda, nos da habilidad para trabajar, nos protege de este virus y nos enseña a ser sus hijos. Entonces, que el Señor nos ayude. Y aquí vemos entonces a Lucas muy documentado, escribiéndole este tratado a este gran hombre, y el Espíritu Santo hablándonos hoy en día a nosotros. Y nosotros sabemos a través de la Escritura todo lo que sufrió nuestro Señor Jesucristo, quienes también después de haber padecido se presentó vivo con muchas pruebas indubitables, apareciéndoles durante 40 días y hablándoles acerca del reino de Dios, y estando juntos le mandó que no se fueran de Jerusalén. Que el Señor nos ayude. Entonces, aquí nos habla que nuestro Señor Jesucristo, después que murió, Él fue sepultado. Sabemos que fue en el día de la Pascua, el día antes del Sabbat, del día de reposo. Sepultaron al Señor el día viernes, el día sábado nadie hacía nada, pero el día domingo Él resucitó de entre los muertos. Y dice la palabra aquí que anduvo por 40 días acá en la tierra. Y hay otro texto que dice que se le apareció a más de 500 hermanos. Nuestro Señor Jesucristo, después que resucitó, se le apareció a sus discípulos, se le apareció a muchos hermanos. ¿Se acuerdan de ese viaje de los que iban a Emaús? ¿Se acuerdan cuando se le apareció a los discípulos y Tomás no estaba? Y Tomás dijo, si yo no metiere la mano en su costado y mi dedo en los hoyos de sus manos, no creeré. Y después Jesús se le aparece cuando está Tomás, ¿cierto? Y le llama la atención, le tira la orejita, le dice, ¿por qué no eres creyente, Tomás? Bienaventurados los que no vieron y creyeron. Aparte de ser nosotros personas importantes, somos personas bienaventuradas por nuestro Dios. Somos personas felices porque no hemos visto al Señor, pero sí hemos creído en Él. Amén. Y tenemos la certeza de que un día le vamos a ver. Así Entonces, gloria a Dios. Dice que el Señor estuvo por más de 40 días después que resucitó, con pruebas indubitables. ¿Qué quiere decir esto? Que las pruebas son indiscutibles, que no hay ninguna forma de negar todo lo que hizo nuestro Señor Jesucristo mientras estuvo aquí y lo que hizo después que resucitó. No hay ninguna forma de negar. Eso quiere decir la palabra indubitable, que no están en tela de juicio, y nosotros tenemos más que claro que ya estamos en el siglo XXI y a través de todos estos siglos que han precedido a nuestro Señor Jesucristo, el Señor Jesús nació en el primer siglo, Él le dio inicio a esta era, porque Él dividió la historia en dos, en antes de Cristo y después de Cristo. Entonces, a través de estos 21 siglos se han levantado muchos hombres, se han levantado muchas organizaciones que han querido anular la Biblia, han querido anular a nuestro Señor Jesucristo, han querido decir que nuestro Dios no es real, que nuestro Señor Jesucristo es una fábula, pero no han podido. ¿Por qué? Porque las pruebas son indubitables, no se pueden negar. Mis queridos hermanos, mis queridos amigos, la Biblia, este libro,
Es el libro que más pruebas arqueológicas tienen que demuestran su veracidad. Tiene más de 30.000 pruebas arqueológicas. Todos los pueblos que la Biblia habla, los arqueólogos han encontrado vestigios, han hecho excavaciones y han encontrado escritura donde se habla de los pueblos que relata la Biblia. Que el Señor nos ayude. Entonces, nuestro Dios, su palabra, tienen pruebas indubitables que no se pueden negar, no se pueden cuestionar. Entonces imagínense este relato para este Teófilo. Me imagino la felicidad que recibió Teófilo cuando le llegó este tratado a sus manos. Y es la misma felicidad que tenemos que tener nosotros de tener este tratado, toda esta Biblia, esta biblioteca en nuestras manos, para poder estudiar, para poder conocer a nuestro Dios, para poder conocer a nuestro Señor Jesucristo. Entonces, estamos viendo aquí una promesa. La promesa de aquel que no es hombre para mentir, que lo que dice, lo cumple. Y ese es nuestro Señor Jesucristo. Entonces, Él demostró con muchas pruebas indubitables que Él había resucitado. Y le dice a sus discípulos antes de ascender a los cielos, que no se fueran de Jerusalén. Yo quiero que esperen en Jerusalén todos juntos ustedes, no se vayan, que no se fueran de Jerusalén, sino que esperasen la promesa del Padre, la cual Él dijo, el Señor Jesús les dijo, que oísteis de mí, porque Juan ciertamente bautizó con agua, mas vosotros seréis bautizados con el Espíritu Santo dentro de no muchos días. Que el Señor nos ayude. La palabra bautizo también es una palabra griega, baptizo. ¿Cuál es la etimología de esta palabra? Quiere decir empapado, sumergido, bañado, mojado. Entonces, Juan bautizó en agua para el perdón de los pecados. Sabemos cuando él empezó su ministerio como precursor de nuestro Señor Jesucristo, como su heraldo, alzando la voz, diciendo que detrás de él venía uno más poderoso, que yo, Juan, ciertamente bautizo en agua, pero el que viene detrás de mí es más poderoso que yo, y él os bautizará en Espíritu Santo y fuego. O sea, nuestro Señor Jesucristo traía poder, Espíritu Santo, y también traía juicio. Que el Señor nos ayude, porque Juan dice, ya el haya está puesta a la raíz de los árboles, y todo árbol que no da buen fruto será cortado, secado y echado al fuego, al juicio. Entonces, líbrenos el Señor. Entonces, aquí Lucas recopiló todos estos datos y está hablando del bautismo de Juan en agua, pero que tenía que venir un bautismo del Espíritu Santo, y ese lo iba a hacer, lo iba a dar nuestro Señor Jesucristo, que era el Espíritu Santo de nuestro Dios. Y no en no muchos días. No nos olvidemos que el derramamiento del Espíritu Santo fue en el día de Pentecostés. ¿Qué quiere decir Pentecostés? 50. La fiesta de las primicias, que ocurría 50 días después de la Pascua. Entonces, dentro de no muchos días, el Señor estuvo 40 días aproximadamente dando testimonio de su resurrección, y después de pocos días vino la manifestación de su maravillosa promesa. Entonces el bautismo significa estar sumergido, estar lleno, estar empapado. Que el Señor nos ayude. Y lamentablemente esta doctrina del Espíritu Santo es una de las doctrinas más olvidadas y a la vez más malentendidas. Que nuestro Dios nos ayude para que seamos personas estudiosas de la palabra del Señor, preocupados de la palabra de nuestro Dios. Nuestro Señor Jesucristo siempre le reclamó a sus discípulos. Imagínense en Juan capítulo 20, verso 9, el Señor le dice a los discípulos, después que el Señor había resucitado, la palabra dice, porque aún no habían entendido la Escritura. Miren lo que dice el Espíritu Santo por medio del apóstol Juan. Vemos a Pedro, a Juan y a todos los apóstoles que no sabían qué es lo que pasaba, si realmente el Señor había resucitado o no. Estaban perplejos, tuvieron que ir a mirar a la tumba cuando María Magdalena les dijo que había resucitado. No le creyeron, sino que fueron ellos a verificar personalmente. ¿Y por qué hicieron esas cosas? Porque aún no habían entendido la Escritura, que era necesario que Él resucitase de los muertos.
y volvieron los discípulos a lo suyo. Entonces el Señor nos ayude para que nosotros sí podamos entender, sí podamos comprender la Escritura, podamos ser estudiosos de ella y conversar en nuestros hogares. Si no sabemos algo, preguntar, indagar, que el Señor nos ayude. Entonces, la doctrina del Espíritu Santo es una de las doctrinas más olvidadas y más malentendidas. Si hacemos una encuesta, muchas personas dicen, no, que para tener evidencia del Espíritu Santo hay que hablar en lengua. Y así hay un sinfín de cosas. No nos olvidemos que el Señor Jesucristo dijo, las palabras que yo os he hablado son espíritu y son vida. Él dijo que iba a enviar el Espíritu Santo, y el Espíritu Santo, ¿qué es lo que iba a hacer? Nos iba a enseñar y nos iba a recordar todas las cosas que el Señor nos había mandado. El Espíritu Santo es el que produce la vida de nuestro Señor Jesucristo dentro de nosotros. Es el que produce el hacer y el querer. Es un poder, es una persona que es Dios en espíritu que viene a morar dentro de nosotros. No es una varita mágica, no es algo así que nosotros, tengo el Espíritu Santo y voy a saltar y voy a gritar. No, esas son emociones. El Espíritu Santo produce vida, produce la vida de Cristo en nosotros. Nos enseña la Escritura, nos enseña a obedecerla, nos enseña a sujetarnos a nuestro Dios. Que cuando la gente nos vea de que hay algo extraño en nosotros, hay algo diferente en nosotros. Esta persona algo tiene, algo no me cuadra esta dama, este caballero, hay algo que no me cuadra en el por qué es diferente a los demás. Eso es el Espíritu Santo, nuestro Dios, morando en nuestras vidas, que nos ha sellado. El Señor Jesús dijo que el Espíritu Santo, cuando viniera, en primer lugar nos iba a convencer de pecado. Entonces, la pregunta es, ¿cómo hemos llegado nosotros al Señor Jesucristo? ¿Cómo llegó el hermano Guillermo a las plantas del Señor Jesucristo? El Espíritu Santo me convenció de mi pecado, me convenció de mi vil vida que tenía, me convenció de lo perdido que estaba. Entonces, querido hermano, querida hermana, lo primero que recibimos nosotros, el primero que viene a nuestras vidas es el Espíritu Santo, nuestro Dios, y nos convence de pecado, de juicio y de justicia, y nos hace que nos convirtamos a nuestro Señor Jesucristo, y nos hace que hagamos de nuestro Señor Jesucristo el Señor de nuestras vidas. Y después viene el Espíritu Santo y hace lo que quiere con nosotros. Nos da dones para cantar, para predicar, para hablar en lengua, para profetizar, para un sinfín de cosas. Pero la evidencia del Espíritu Santo es nuestro arrepentimiento, es la vida de Cristo dentro de nosotros. El Señor nos ayuda, el Espíritu Santo corrige nuestra forma de vivir, nuestra forma de hablar, nuestra forma de comportarnos. Nos hace personas, hombres y mujeres, de palabra. Que el Señor nos ayude, que nuestro Dios, Él sea teniendo misericordia de nosotros y que su Espíritu Santo pueda ser una realidad en nuestras vidas, una realidad. Entonces, la orden fue que los discípulos no se fueran de Jerusalén, porque la promesa tenía que llegar. Juan bautizó con agua, pero el Señor Jesús iba a enviar el Espíritu Santo. Entonces los que se habían reunido le preguntaron diciendo, imagínense, el Señor le está dando una tremenda noticia, una tremenda bendición, que le iba a enviar el Espíritu Santo, y Él y el Padre iban a venir por medio del Espíritu Santo a morar en sus corazones, y ellos preocupados de otras cosas, todavía preocupados de la parte política de Israel. Como Israel estaba bajo el poder del Imperio Romano, y no había rey, no había reino, no nos olvidemos que el Herodes que había no era judío, era un idumeo que los romanos pusieron. Herodes, la casta de Herodes, no venía del linaje de David. El Señor Jesucristo era el descendiente del linaje de David. Él era el rey verdadero. Entonces, imagínense, el Señor está anunciándoles que les va a enviar el Espíritu Santo y que Él se va. Y ellos le preguntan, ¿pero el reino lo restaurarás ahora? Entonces los que se habían reunido le preguntaron diciendo, Señor, ¿restaurarás el reino de Israel
en este tiempo. Que el Señor nos ayude para que a veces nosotros andamos más preocupados de las cosas del mundo que del reino de los cielos. Que el Señor nos ayude. Tenemos que aprender de los errores que cometieron los primeros discípulos, nosotros con la ayuda del Espíritu Santo no caer en lo mismo, sino que ser verdaderamente hijos, discípulos del Señor, pendientes y preocupados del reino de los cielos. Nada hemos traído a este mundo y sin duda nada vamos a sacar, nada nos vamos a llevar. Tenemos que planificar, tenemos que soñar, tenemos que forjarnos un pasar en esta vida, pero no tiene que ser el primer lugar en nuestras vidas. Lo que ocupe el primer lugar en nuestra vida tiene que ser el reino de los cielos, porque el día que el Señor nos llame, no nos vamos a llevar nada. Entonces, ¿restaurarás el reino en este tiempo? O sea, si iba a echar a los romanos, si el Señor se iba a quedar y se iba a sentar en el trono de Israel para gobernar, entonces el Señor les dice: no os toca a vosotros saber los tiempos o las sazones que el Padre puso en su sola potestad, en su poder, en su deidad. ¿Y cuántas veces nosotros queremos saber cosas que no nos corresponden, que solamente están dentro de la autoridad y del poder y de la voluntad de nuestro Dios? Que el Señor nos ayude. A veces queremos manejar a nuestro Dios como un mozo, que queremos esto, que queremos que hagas esto, y anda allá, ándate a tal lugar y haz esto, y proclamo que tienes que hacer esto, y te reclamo que tienes que... Líbrenos el Señor, que nuestro Dios nos ayude. El Señor Jesús les dice que nuestro Dios iba a restaurar el reino en el tiempo que Él tenía establecido en su sola potestad, en su solo poder. Nuestro Dios, Él es todopoderoso. Y Él hace como Él quiere, porque Él es el hacedor de todo. Entonces, que el Padre puso en su sola potestad, pero recibiréis poder. Aquí viene esta maravillosa promesa, este texto que tanto recorre por todos los lugares donde hay cristianos que se reúnen. Este texto siempre está aflorando. Que el Señor nos ayude. Pero recibiréis poder, les dice el Señor. ¿Cierto? Que no se preocuparan del estado político del reino, que se preocuparan de lo que estaba por venir, porque ellos iban a recibir poder. Pero recibiréis poder. La pregunta es: ¿poder para qué? Y aquí es donde muchos nos confundimos. Queremos tener un poder que no tiene base bíblica. Que el Señor nos ayude. Pero recibiréis poder. ¿Para qué cosa? ¿Para qué? Analice el texto. Pero recibiréis poder cuando haya venido sobre vosotros el Espíritu Santo. O sea, el Espíritu Santo viene a nuestras vidas, vino a mi vida, me convenció de mi vil vida, de todos mis pecados, de todas mis maldades, que no valían nada, que estaba perdido, que me esperaba el infierno. Vino el Espíritu Santo y me dio poder. ¿Poder para qué? Para discernir y poder entender hacia dónde iba. Y me dio el poder de abrazarme a Él, de abrazarme a Jesús y cambiar el destino de mi vida. Y recibiréis poder cuando haya venido sobre vosotros el Espíritu Santo, y me seréis testigo. Para eso es el Espíritu Santo. Tenemos el poder del Espíritu Santo, es para ser testigos, es para tener una vivencia personal con el Señor y ser testigo. Amén. Que los demás vean en mí. Ayúdanos, Señor. A veces el hermano Guillermo habla tan fuerte, habla, pero los hechos hablan más fuerte aún y no dejan de escuchar lo que el hermano Guillermo quiere decir. Esa es una analogía que nosotros tenemos que aprender. A veces queremos hablar, pero nuestros hechos hablan más fuerte, que las personas no pueden escuchar lo que les queremos decir, porque miran nuestra conducta. Entonces, esforcémonos, analicémonos y pidámosle al Espíritu Santo, nuestro Dios, para recibir ese poder, para ser testigos de Jesús, para ser testigos de su Evangelio. Y cuando hablemos, las personas nos van a mirar nuestro actuar y van a escuchar nuestro hablar y van a entender lo que queremos decir. Que el Señor nos ayude. Pero recibiréis poder cuando haya venido sobre vosotros el Espíritu Santo,
y me seréis testigo en Jerusalén, la ciudad santa de nuestro Dios. Le dice a los discípulos, me seréis testigo en Jerusalén primeramente. Después, en toda Judea. Judea era la provincia y dentro de esa provincia estaba Jerusalén. Pero primero el evangelio tenía que partir de Jerusalén y esparcirse a toda la provincia de Judea. Y después de Judea, en Samaria. ¿Qué significa Samaria? Samaria era el pueblo judío mixto que se había mezclado con los gentiles y que los judíos odiaban y que no tenían relaciones con ellos, no conversaban, los miraban así, los menospreciaban. Entonces el Espíritu Santo le iba a dar poder para que fueran testigos en Jerusalén, en toda la provincia de Judea y luego a donde ellos jamás querían ir. Tenían que ir ahora a ser testigos, a Samaria, a ese lugar que ellos evitaban pasar. Ahora, por mandato del Señor, tenían que ir porque el Espíritu Santo le iba a dar ese poder. Entonces me seréis testigos en Jerusalén, en toda Judea, en Samaria y hasta lo último de la tierra. Que el Señor nos ayude. A veces nosotros saltamos, gritamos y lloramos en el templo y le juramos amor eterno al Señor y somos las personas más espirituales que pueden haber en esta vida. Pero salimos de vacaciones y nadie nos conoce dónde vamos. Nadie nos conoce que somos hijos del Rey. En nuestros trabajos nadie tiene idea de nuestro amor hacia nuestro Salvador. Nadie tiene idea que Jesucristo es nuestro Kyrios, nuestro amo, nuestro soberano. El Señor nos ayude. Y recibiréis poder y me seréis testigo en Jerusalén, en toda Judea, en Samaria y hasta lo último de la tierra. ¿Qué quiere decir esto? Como buen chileno, nosotros somos hijos de Dios aquí y en la quebrada del Ají. Donde quiera que vamos, Amén. somos hijos del Señor. Donde quiera que estemos. ¿Se ha fijado usted que cuando nosotros queremos hacer algo malo, cuando queremos hacer algo indebido, siempre hacemos esto? Digamos, ¿habrá alguien que me conozca por allá? No. ¿Habrá alguien que me conozca por allá? No. ¿Habrá alguien que me conozca por allá? No. Entonces lo hago y lo hacemos. Pero jamás decimos, ¿estarán mirando de arriba? Y nuestro Dios es omnipresente. Amén. Él está siempre, siempre está presente, siempre. Ayúdenos el Señor. Qué maravillosa promesa de nuestro Señor Jesucristo a sus discípulos y a la iglesia, a nosotros, la promesa del Espíritu Santo. Y recibiréis poder cuando haya venido sobre vosotros el Espíritu Santo y me seréis testigos en Jerusalén, en toda Judea, en Samaria y hasta lo último de la tierra. Tenemos que ser testigos hasta donde no queríamos ir. Que el Señor nos ayude. Y habiendo dicho estas cosas, viéndolo ellos, fue alzado y le recibió una nube que le ocultó de sus ojos, y estando ellos con los ojos puestos en el cielo, entre tanto que él se iba, he aquí, se pusieron junto a ellos dos varones con vestiduras blancas, los cuales también les dijeron, varones Galileo, ¿por qué estáis mirando al cielo? Este mismo Jesús que ha sido tomado de vosotros al cielo, así vendrá como le habéis visto ir al cielo. Entonces, cuando nuestro Señor Jesucristo terminó de decirle lo que la promesa del Espíritu Santo iba a hacer en ellos, dice que el Señor fue alzado y le recibió una nube y se fue a los cielos. Y los discípulos empezaron a mirar a su maestro que se iba, su amigo, su salvador, su todo, el que multiplicó los panes y los peces, el que calmó la tempestad, el que sanó a los enfermos, el que perdonó a los pecadores, el que los rescató a ellos y lo hizo una nueva criatura. Se iba a los cielos y ellos mirando, no sabemos qué estarían pensando, pero la Biblia dice aquí que Lucas, él recopiló todos los datos y dice que se le acercaron dos varones con vestiduras blancas,
y le dicen a los discípulos, ¿qué estáis mirando al cielo? Ese Jesús que vosotros veis que se ha ido, que fue arrebatado de ustedes y se fue al cielo, y que le tomó una nube y se lo llevó. De esa misma forma Él vendrá. Que el Señor nos ayude. Amén. Así como todas las pruebas que el Señor mostró que Él es el Hijo de Dios, que Él resucitó, son indubitables, son irrefutables, la venida del Señor Jesucristo es de la misma forma. Es un hecho indubitable. Es un hecho que sí o sí va a ocurrir. Diga lo que diga el diablo, diga lo que diga el mundo, el Señor Jesucristo viene. En primer lugar viene por su iglesia. Gloria a Dios. Y después que se lleva a su iglesia, Él la lleva al tribunal de Cristo, donde va a premiar su iglesia. Después la lleva a las bodas del Cordero, donde va a entrar en los cielos al tabernáculo de nuestro Dios con su esposa para estar para siempre con Él. Y después dice que vendrá en una nube con todos sus ángeles y con todos sus santos, con su iglesia, va a venir aquí a la tierra. Que el Señor nos ayude. Qué maravillosa promesa tenemos de parte de nuestro Dios. Bueno, después vienen otras cosas que lo vamos a dejar para otra oportunidad, vamos a dejar tema para una próxima oportunidad, pero hasta aquí ya tenemos la promesa del Espíritu Santo certificada y anunciada por nuestro Señor Jesucristo. Nuestro Señor Jesucristo, todo lo que dijo a sus discípulos se cumplió. Le dijo a Pedro que lo iba a negar, Pedro lo negó. Dijo que uno le iba a entregar, le iba a negar, Judas le entregó y le negó. Todo lo que dijo el Señor se ha cumplido. Que el Señor nos ayude. Entonces, esta maravillosa promesa, después más adelante, vamos a ver que sí se cumplió en el capítulo 2. Ahí más adelante vamos a analizar bien y vamos a hablar más de esta doctrina del Espíritu Santo. Que el Señor les bendiga. Un gran abrazo de su hermano Guillermo. Quisiera invitar a mi hermano Cristian a este lugar para que eleve una oración al Señor y poder entregar este servicio, y después vamos a conversar un poquito acá con mi hermano, vamos a aprovechar. Mi hermano, por favor, una oración. Amén. Para que la palabra cumpla el cometido que tiene que cumplir, porque la palabra es bendita. Amén. Y también aprovecho a orar por los hermanos que están ahí. Gracias. Les invito a que inclinemos nuestros rostros. Señor, en esta hora alabamos y bendecimos, Señor, tu santo nombre, Padre bendito. Gracias, Señor, te damos por tu hermosa palabra, Señor, que nos has dado en esta tarde, Padre. Porque cada día, Señor, necesitamos que usted nos alimente, nos recuerde, Señor, todo lo que usted ha enseñado en estas palabras, Padre del cielo. Gracias, Señor, porque usted ha tenido misericordia en nuestras vidas, Padre bendito. Ayúdanos, Señor, a cada día a hacerte fiel, Señor, para que podamos sentir tu Espíritu Santo en medio nuestro. Que corra, Señor, esas aguas como ríos de agua viva, Señor, en nuestras vidas, Padre Santo. Porque necesitamos, Señor, sentirte en todo momento. Nos tomamos, Señor, fielmente de tu promesa, Señor. Porque tu Espíritu Santo está con nosotros por el resto de nuestras vidas. Gloria a Dios, Padre eterno. Gracias, Padre. Muchas gracias, Señor, te damos. Porque tantas promesas, tanto amor, Señor. Nosotros no siendo nada, tú nos miraste con misericordia. Señor, amén. Y nos has dado, Señor, la salvación, esta hermosa salvación. Gracias, por Padre. Tu Hijo, Señor, que fue sacrificado en la cruz. Muchas gracias, Padre bendito. Señor, en esta hora rogamos que usted nos bendiga, Señor, que nos guarde, Señor, al que está, Señor, en medio de estas pantallas, al que nos está viendo, al que nos está escuchando, Señor. Sea usted, Padre. Señor, que sus ángeles acampen donde ellos se encuentren, Padre bendito. Cúbrenos, Señor, y límpienos cada día con tu sangre, para que nosotros cada día, Señor, podamos ser limpios, podamos, Señor, estar cada día, Señor, más limpio ante tu presencia. Usted nos hizo libres, Señor, de pecado. Padre Santo, muchas gracias, Señor, te damos, porque sabemos, Señor, que por obra, Señor, no somos salvos, sino por su gracia. Porque nosotros, Señor, hemos creído, Señor, de que Jesucristo murió en la cruz y resucitó al tercer día, Señor, para salvar nuestras vidas. Muchas gracias, Señor amado, Padre, porque sabemos que tu venida se encuentra cerca. Está, Señor, cada día, Señor, mostrando, Señor, todo lo que usted nos ha enseñado por medio de su palabra, que está ocurriendo, Señor. Padre Santo, sea usted preparando nuestras vidas
para que nosotros, Señor, cuando Gracias. usted nos llame, Señor, nosotros Sí, Señor. digamos, aquí estamos, Amén. Señor. Padre bendito, en esta Amén. hora, Señor, rogamos su bendición Amén. con cada uno de nosotros. Sí, Señor. Con nuestro hermano Guillermo, Amén. Señor, y al oyente, Señor. Amén. Padre bendito, que Gracias. tu palabra, Señor, Ayúdanos, quede Padre. guardado en nuestros corazones. Amén. Sí, Señor. Levántanos, Señor, en esta oración, Amén. revestidos de tu gracia, Amén. en el nombre de nuestro Señor y Salvador Jesucristo. Amén. Amén. Demos la gloria al Señor. Gloria a Dios, gloria a su nombre para siempre. Para siempre. Amén. Voy a dejar a mi hermano un ratito que converse con ustedes. Ahí voy a dejar a mi hermano. No sé, mi hermano. Amén. Voy a descansar un poquito. El Señor bendiga a mi hermano Cristian. Amén. Que el Señor los bendiga. Un hermoso Amén. mensaje. Amén. Que el Señor ha hablado en nuestras vidas. Cómo no alabar y bendecir el nombre del Señor. Amén. Él ha sido tan bueno con nosotros y nosotros, siendo barro, siendo sucio, nos miró con misericordia. Amén, así es. Amén. Agradecer al Señor por esta oportunidad en poder estar compartiendo con mi hermano Guillermo en cada día. Gracias, Señor. Poder ver cómo el Señor ha obrado en su vida y así por medio de él también poder escuchar palabra viva. Amén. Amén. Porque Gracias, Señor. bendito el varón el que habla la verdad, y la verdad es esta, su palabra. Así es, Amén. amén. Y como decía nuestro hermano, el Espíritu Santo es el que nos va a enseñar, el Amén. que nos va a guiar, el que nos va a guardar. Amén, porque así nos dice en Juan capítulo 14, 26, dice: más el Consolador, el Espíritu Santo, a quien el Padre enviará en mi nombre, Él os enseñará todas las cosas. Amén. Y os recordará todo lo que os he dicho. Amén. Amén. Todo lo que Gracias, nosotros necesitamos, mis hermanos, es que nosotros aceptemos al Señor y que el Espíritu Santo entre en nuestras vidas. Porque si el Espíritu Santo no entra en nuestras vidas, no vamos a poder entender, no vamos a poder aprender nada del Señor. Amén, bendito sea el nombre del Señor. Por medio de su Espíritu vamos a poder conocer a nuestro Señor viviente, que Él vive en nuestras vidas. Amén, Bendito así es. sea el nombre del Señor. Amén. Así que les dejo un gran abrazo a todos ustedes. Cada día es una alegría inmensa en poder compartir con ustedes. Amén, porque ya ustedes me están conociendo por medio de nuestro hermano. Yo todavía no puedo ver, le he conocido a algunos, pero el Señor cada día esté obrando en sus vidas. Cada día nosotros nos esforcemos en poder, en buscar más del Señor, en poder conocerle más. Amén, en ser perseverante en su palabra. Amén, porque el Señor es fiel y justo para nuestras vidas, y nosotros siempre debemos de reconocer que no somos dignos, que no somos nada al lado del Señor, que no porque por nuestras obras No, vamos Señor. a poder ser salvos, sino más que nada que por la gracia y por haber creído en Jesucristo. Amén, que Él es nuestro Salvador. Amén. Que el Señor nos ayude. Como dice su palabra, Él es el camino y la verdad. Amén. Y la vida. Así Amén. es. Así que el Señor, Gracias, Señor. nos bendiga, Amén. nos guarde, nos dé fuerza, nos dé ánimo. Que Amén. vienen tiempos complejos, muchas veces estamos cansados. No nos quejemos, dejémosles todas nuestras cargas al Señor. Así es. Amén. Padre. Amén. El Señor dice que nos olvidemos de nosotros, que solamente le dejemos la carga al Señor, que Amén. tomemos nuestra cruz y le sigamos. Ciegamente le sigamos. Amén. Amén. Así que les insto, mis hermanos, a que si está cansado, si está agobiado, levántese. Porque Amén. el Espíritu Santo está en medio nuestro, está con nosotros y por siempre, por el resto de nuestras vidas. Amén. ¿Qué mejor promesa? Gracias, Señor. ¿Qué mejor promesa que esa? Amén. Amén. Así que, mis hermanos, ánimo, ánimo. El Señor está con cada uno de nosotros. Amén. Está con usted. No Amén. piense que está solo.
El Señor está aquí, Amén. sentado al lado de nosotros, levantándonos. Y todos nosotros estamos aquí por misericordia del Señor. Amén. Así que para nuestro Dios que vive, sea siempre toda honra, Amén. toda gloria. Y para cada uno de nosotros sea su inmensa misericordia. Amén. El Señor les bendiga. Siéntese. Aquí conversemos un ratito aquí, conversemos un ratito. Eso. Muy contento, mis hermanos, contento de estar con mi hermano Cristian Godoy. ¿Cómo nos conocimos? Cuando se inició la pandemia, su hermano Guillermo estaba solo acá, y él leía la palabra, escuchaba predicaciones, y un día fui al comedor y encontré una nota en una pizarra en el comedor. Decía que si había algún hermano que a tal hora se iba a hacer una oración. Y mi hermano puso su número de teléfono y fue así como nos conocimos. Mi hermano tuvo la valentía de pegar ahí un cartel que decía a las 19 horas va a haber una hora de oración por la pandemia que está atacando al mundo y a nuestro país y a nuestra ciudad. Y fue así que el Señor nos cruzó en el camino, y así debiéramos de ser nosotros valientes de darnos a conocer. ¿Cuántas veces nosotros teníamos miedo en los trabajos de hacer una oración, algo? Tenemos que mostrarnos. El Espíritu Santo es el que nos da poder. El Espíritu Santo es el que actúa en nosotros. Yo estoy muy contento de conocer a mi hermano y lo tengo invitado para la izquierda, así que con la ayuda del Señor, algún día vamos a andar por allá, Dios mediante. Y si no, lo voy a invitar en el reino de los cielos allá a conocer el mar de cristal. Bendito. ¿La familia está bien? Todos bien, gracias al Señor. Aquí estamos todos por misericordia del Señor trabajando en la viña, así que mi corazón está gozoso. Y no sé si se dieron cuenta, el hermano muestra su espada, también anda con su espada. Esto es muy importante, que nosotros los trabajos siempre andemos con la palabra del Señor, porque siempre a alguien nos va a hablar, algún compañero de repente va a querer, y ahí va a estar la Biblia, va a decir, porque a veces nosotros decimos, dice, no, pero hay que mostrar, mira lo que dice, es diferente, pero aquí está escrito. Entonces el Señor nos ayude. El Señor Jesús nos ha dado ejemplo. Él, cuando luchó con el diablo en el desierto, nuestro Señor Jesucristo usó la palabra. Escrito está, y le citó el Deuteronomio, le citó el libro de los Salmos, y venció al diablo con la palabra. Y a veces nosotros queremos invocar los cuatro vientos porque andamos viendo demonios, suena una puerta y hay un demonio. Y no. Tenemos que tener palabra de Dios. La palabra de Dios es viva y eficaz. Nuestro Señor Jesucristo, Él es la palabra viva. La Biblia es la palabra escrita. Por eso es importante. ¿Cómo dice ese texto? La palabra de Dios es viva y eficaz. Y más cortante que toda espada de doble filo. Que penetra hasta lo más profundo. Parte el alma, hasta los tuétanos. Imagínese. Y corta toda raíz de amargura. ¿Está triste usted? Estudie la palabra. ¿Tiene alguna necesidad? Estudie la palabra y pídale al Señor. Imagínense nosotros lejos acá de la familia. Estamos a muchos kilómetros, mi hermano de Punta Arenas, estamos a muchos kilómetros. Él lejos, su familia, tiene 5 hijos. El mayor, ¿qué edad tiene la mayor? 13 años. Tiene 13 años. ¿Y el más chiquitito? 2 añitos. Tiene 2 años. Imagínense, tiene 5 hijos. La mayor tiene 13 y el más chiquitito 2 años. Y todos sus hijitos están todo este rol separados del papá, lejos. Y estamos a muchos kilómetros de Punta Arenas. Y el hermano Guillermo, bueno, está más lejos todavía. Pero, ¿nos ve triste? No, pues somos las personas más felices. Aquí cuando nos vemos, nos estrechamos, nos damos un abrazo fraterno. Y aquí conversamos del Señor y nos deleitamos. Y ha sido un buen compañero, un buen hermano, un buen amigo que el Señor me lo puso en mi camino para reconfortarme. Si no, estaría llorando por los rincones. Así es que le animamos a que se aferre al Señor. No sé si mi hermano tiene algunas palabras más para despedirse.
no solamente invitarle que no tenga miedo, no sienta o vergüenza, porque muchas veces no es temor, sino es vergüenza en poder decir que somos cristianos. Si bien es cierto, aquí en mi trabajo yo nunca escondí que era Amén. cristiano, Amén. pero nunca trabajaba en el Señor en mi trabajo. Ayúdame. Hasta que un día el Señor habló a mi corazón y me dijo, ¿qué estás haciendo tú en el lugar que yo te envié? Amén. Y fue ahí donde dije, ya, ¿sabes qué? Señor, ya, si es verdad, estoy acá por misericordia del Señor, ya 6 años que voy a estar en esta empresa y en la cual recién este año tomé la decisión de poner ese cartelito que contaba nuestro hermano. Y yo dije, más de alguno debe haber. Y había uno. Más de alguno debe haber. Y ahí uno ve las promesas que el Señor nos da. Si bien es cierto, uno puede estar con miedo, pero siempre va a haber alguien en que el Señor le va a entregar en su compañía para no sentirse usted solo. Amén. 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 Así que les invito a que seamos valientes. Estamos ya en tiempo en la cual ya se le perdió todo temor al Señor. Perdónenos, Padre. Y que la única forma de poder invertir eso es que nosotros podamos trabajar y vencer nuestro miedo en poder Amén. hablar del Señor, en poder testificar, como decía hoy día su palabra, en poder que nosotros seamos testigos del poder del Espíritu Santo que puede haber en nosotros. Amén. Así que les invito a cada uno en tomar nuestra espada, que es la única que... Porque nosotros no somos capaces de cambiar a nadie. No, Eso téngalo usted presente, nosotros no somos nadie. así es. Solamente es el Señor que puede cambiar las vidas, así Amén. como cambió la de nosotros. Amén. Así que si cree que con sus palabras usted va a poder cambiar algún amigo, algún familiar, algún compañero de trabajo, téngalo por seguro que no va a ser así. Pero si le deja todo en las manos del Señor, créame que realmente siempre alguien va a escuchar. Amén. Siempre Amén. alguien va a escuchar, y como decíamos acá con mi hermano, esta palabra es poderosa, es como una espada de doble filo que atraviesa hasta lo más profundo del corazón. Amén. Y se lo digo por experiencia propia, porque Amén. yo era uno de los que tenía el corazón muy duro, era de los que negaba del Señor, y por misericordia, por medio del Señor pude ver lo erróneo que estaba, lo equivocado que estaba, lo cochino que estaba, y me humillé ante su presencia y pude sentir el poder Amén. del Espíritu Santo. Amén. Así que el Señor les bendiga mucho y seamos valientes. Amén. Entre todos, somos muchos los cristianos, aunque Así ustedes es, amén. no lo crean, somos muchos. Amén. Si nos unimos todos, créame que el Señor hace y hará grandes cosas con nosotros. Amén. Voy a invitarle que oremos al Señor para dar término a esta reflexión de la palabra. Si usted tiene alguna enfermedad, tiene alguna petición, cierre sus ojitos y confíe en el Señor. Si está enfermo, ponga sus manos en su dolencia y confíe en el Señor. El Señor es poderoso. Nosotros no podemos hacer nada, como decía mi hermano. El poder y la gloria es toda de nuestro Dios, de nuestro Señor Jesucristo, del Espíritu Santo. Y vamos a orar para que el Señor tenga misericordia, y si tiene algún anhelo, algún proyecto en su vida, presénteselo al Señor. Nuestro Dios es todopoderoso, y estas no son casualidades, el que nos juntemos, el que nos encontremos. Imagínense, su hermano estaba solito aquí, pero llegó mi hermano Cristian, así que más feliz. Oremos al Señor. Padre eterno, gracias por su amor, gracias por sus bondades, gracias por el hermoso privilegio que nos da de ser sus hijos. Gracias porque podemos hablar de su palabra, que tanto necesitamos en nuestro corazón. Padre eterno, no sabemos la situación que está pasando
cada uno de nuestras hermanas y hermanos en esta plataforma del internet. Se los presentamos, Padre eterno. Su palabra dice, y estas señales seguirán a los que creen en mi nombre, que pondrán las manos sobre los enfermos y estos sanarán. Por la fe extendemos nuestras manos y le suplicamos, le rogamos que usted tenga una mirada de misericordia sobre sus hijas, sobre sus hijos, y los restaure, los sane, Padre eterno. Usted es un Dios todopoderoso. Ayude a los que están sin trabajo, Padre eterno. Donde hay necesidad, tenga misericordia, abra puertas de bendición. Glorifíquese en los niños, glorifíquese en los jóvenes, en las señoritas, en los adultos, en los ancianos. Tenga misericordia. Bendiga su iglesia, Padre. Le presento a mi esposa a la distancia, que ha estado enfrentando toda esta pandemia solita, Padre eterno. Pero su Espíritu Santo ha estado con ella. Guárdela, protégela. Y así bendiga a todos mis hijos, Señor. Nueras, yernos, nietas, nietos, bendiga. Bendiga a mi hija Andrea con mi yerno Cristian. Ellos tienen anhelos, tienen proyectos que se los han presentado. Usted glorifíquese en sus vidas. Vaya usted delante de ellos, Padre eterno. Le presento a mi mamá, a mi papá y a todos mis hermanos y amigas y amigos del internet. Guárdele, bendígale junto a sus familias, Padre eterno. Y que estos medios puedan servir para que ellos puedan tener un encuentro personal con usted. Bendiga a su iglesia para que nos volvamos a usted con más ahínco, con más deseo. Como decía mi hermano, que seamos valientes y nos mostremos al mundo como cartas abiertas. Se lo suplicamos en el nombre de nuestro bendito Salvador Jesucristo. Amén y amén. Gloria a ti, Señor. La honra y la gloria sea para nuestro Dios siempre. Así es, Señor. Jehová te bendiga y te guarde. Amén. Jehová haga resplandecer su rostro sobre ti y tenga de ti misericordia. Jehová alce sobre ti su rostro y ponga en ti paz. Amén. Reciba un abrazo fraterno de su hermano Cristian Godoy y de su hermano Guillermo Durán. Desde el fin del mundo, la ruta del fin del mundo. Acá estamos arrinconados. Amén. Para la gloria del Señor. Será hasta una próxima oportunidad. Que el Señor de paz les bendiga. Chao, chao. Chao.